Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Estos 3 meses estamos entendiendo un desafío inmenso para la mente humana, el carácter de Dios. Y estamos involucrando palabras como la ira de Dios, el amor de Dios. Vamos a encontrarnos con el libre albedrío, con el conflicto con el mal, que es su gracia. Y esta semana hablaremos de la justicia. Recuerden que ninguna de estas palabras puede ser interpretada sin las demás y sin un contexto del amor. En este mundo, todo tiende al caos, todo se desordena. Dios dejó en la creación con Adán y Eva todo en orden. Cualquier pulsación de los seres humanos estaban de acuerdo al amor y a la justicia de Dios. Pero miren que vino un hecho disruptivo, el pecado. Con la entrada del pecado vinieron las consecuencias del mal. Entonces vino el sufrimiento, la opresión, la injusticia y el desorden. Entonces Dios no patrocina el sufrimiento. Él no patrocina el mal. Esa no es su esencia. Por eso nos dio su amor a través de Jesucristo. Sin embargo, Dios tiene que retornar el orden de las cosas. Él, para retornar ese orden, tiene que utilizar un elemento que se llama la justicia de Dios. Entendiendo por justicia de Dios, impartir a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su libre decisión de servir o no servir al Señor. Pero también entendiendo como justicia un regalo que Dios nos da, porque volver al orden no es solamente hacer un juicio, es retornar al corazón humano al servicio de Dios, y tiene que vestirnos de algo que nos ayude a lograr vencer el pecado de nuestras vidas y a amarnos. Por eso, esta semana nos enfrentaremos a este tema titulado El amor de Dios por la justicia. Lecciones de la Biblia. A continuación. Vamos a continuar con una oración. Señor, ahora nos enfrentamos al reto de entender la excelente combinación que hay entre el amor y la justicia divina. Necesitamos entenderlo, seguir conociendo tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leo de nuestro texto, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Me encanta la selección de este texto. Recuerda lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios está ligado a tener vida eterna. Entonces Jeremías dijo lo mismo. Palabras de Dios, a mí me encanta que ustedes me conozcan, y que me conozcan que hay 2 cosas. Hago misericordia y les doy amor, pero también obro en juicio y injusticia. ¿Cuál es la razón de todo esto? Acuérdese, Dios no patrocina el sufrimiento, por eso tiene que volver al orden todas las cosas que se desordenaron con el pecado. Nosotros duraremos la eternidad tratando de entender el carácter de Dios. Y lo que estamos viendo son unos visos limitados en este mundo donde vivimos, sin muchos elementos que nos confunden de Dios, porque a Dios le hemos puesto emociones humanas, ira, justicia, amor, misericordia, pero dentro del contexto divino eso es mucho más profundo y no se parece a nuestras emociones. Vamos a ver cuatro puntos. El primer punto se llama Dios siempre es amor, Dios siempre es justo. El punto 2, justicia y amor siempre juntos. El punto 3, justicia, amor y arrepentimiento. Y del punto 4 leeremos algunos eventos de aplicación. Bueno, comencemos. Punto 1.
Dios siempre es justo, Dios siempre es bueno. El amor y la justicia nunca van separados. Miren que 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero también dentro de ese amor está la justicia. Cuando no éramos pecadores, obraban el amor y la justicia, porque nos manteníamos en santidad. Porque la justicia de Dios tiene que ver con la santidad. ¿De dónde sale eso? Vamos a mirar Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo un Dios. ¿Ven? Tú eres el bueno, tú eres el justo. Justicia tiene que ver con llevarnos a la santidad también, no solamente entregar el premio o el castigo de acuerdo a nuestro comportamiento. Dios es justo porque Él es bueno, porque Él es santo. Y el ser humano se volvió injusto. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo número 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. De ahí viene entonces que Dios siempre es amor y Dios siempre es justicia, porque Dios es justo, Dios es santo. El ser humano se volvió injusto, o sea, pecador. Y Dios es amor. Entonces, lo que tenemos que concluir en esta primera parte es que justicia y amor son una constante de Dios. Dios no obra solo con amor. Miren, es un problema y ahorita lo vamos a ver. Pero Dios obra con su justicia. Y su justicia es que nosotros tenemos su santidad y recibimos muchas bendiciones de Dios. Sería un mundo completamente organizado como el que había. Entonces, esto es un asunto que no podemos desligar, porque cuando presentas a un Dios solamente bueno, es un problema, o a un Dios solamente en justicia, es otro problema. Siempre tienen que ir juntas. Justicia y amor son una constante de Dios. Su amor y su justicia siempre es constante. Leámoslo en Santiago, capítulo 1, y revisemos el versículo número 17. Toda dádiva buena, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ven? Entonces Dios todos los días quiere vestirme de su amor, de su justicia, de su santidad, para que yo esté preparado para el día del arreglo de cuentas, que es el día de la justicia. Y para eso me tiene que dar su amor. Este concepto es clave, muy importante, porque cuando tomamos, hay que hacer justicia, mire que los seres humanos lo pedimos, hay que hacer justicia, castigue al malo y mándelo a la cárcel. Ese no es el concepto de Dios, porque antes de que obre justicia en un juicio o en su libre albedrío también de obrar en el mundo, conmigo individualmente o con toda la población, Dios primero quiere vestirme de su justicia, quiere vestirme de su santidad. Por eso es indispensable la búsqueda de Dios y entregarle nuestro corazón. Buscarlo. La vida eterna consiste en conocer a Dios, en aceptarlo, y esa conexión diaria me va enamorando y sacando de mi vida la basura que sobra. Entonces, la justicia y el amor siempre fluyen y siempre van juntos. Ahora miremos un segundo punto. Justicia y amor siempre juntos. Voy a leer de 1 Samuel capítulo 24, versículo número 15. En el anterior vimos la prueba de que de Dios fluye tanto la justicia como el amor, pero nunca pueden separarse. 1 Samuel capítulo 24, versículo 15 dice así: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Bueno, qué lindo lo que dice 1 Samuel capítulo 24, 15. Ahora, ¿por qué deben ir juntas? Vamos a añadir este concepto al anterior.
Un Dios que solo nos da amor y que nos permite hacer todo lo que nosotros querramos por libre albedrío terminará en un pueblo que cae en la anarquía. ¿Qué es eso? Que todo el mundo hace lo que quiere. De hecho, todos los movimientos hoy que se llaman progresistas tienen un nombre muy bonito como que nos llevan al progreso. Pero todos esos movimientos e ideologías, revísenlos bien, están destinados para permitirle a la gente tener tantas cosas, tener tanta libertad, nada de opresión con ellos, permítanles hacer todo y caemos en la anarquía. Entonces todo el mundo se va a querer en el derecho de hacer como quiere por sus derechos, dañando y limitando los derechos de otra persona. Entonces, si tenemos un Dios que solo nos ama y va a salvar a todo el mundo y yo no necesito hacer nada, terminaremos en un comportamiento anárquico de mi parte con Dios. Ahora, si Dios siempre entra en justicia sin amor, entonces tenemos un Dios frío, un Dios legalista, un Dios que se complace en el sufrimiento de las personas. Entonces Dios dijo, para que mi gobierno, que tiene las siguientes características, verlas aquí, mi gobierno es correcto porque se ajusta a la ley, mi gobierno está adecuado porque a todos les da con equidad, no con igualdad, equidad. Y mi gobierno los debe atraer voluntariamente para que sea un gobierno perfecto y mantenga todo el orden. Entonces Dios dice, yo necesito equilibrar la justicia y necesito equilibrar el amor. ¿Cómo hizo Dios eso? Mire, es un asunto muy sencillo para que veamos que el amor y la justicia siempre van juntos. Piense en un momento en Cristo en la cruz, bien sufrido, bien humillado, muriendo por ti y por mí. Ahí hay dos cosas. Está el amor manifestado en un Dios y en un Cristo que voluntariamente muere para pagar una deuda que nosotros tenemos, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz legalmente hablando? Porque el ser humano tiene una deuda que se llama la muerte y Cristo dijo, yo me muero, ustedes me matan, como matan al cordero que debía morir a las 3 de la tarde en un altar de sacrificio, pero yo con mi propio poder me resucito para que todo aquel que me acepte tenga vida eterna. Y eso también va con la justicia. En ese momento se mostró el amor de Dios, pero se mostró la justicia de dos maneras. Ya pagamos con justicia la deuda que teníamos por ustedes. Ya la pagamos en el cielo. Pero ahora todo el que venga a mí lo voy a vestir de mi poder, de mi santidad, y eso es lo que se llama estar vestidos de la justicia de Cristo. Es una frase que hemos repetido muchas veces, pero no hemos entendido la importancia. ¿Qué es estar vestido de la justicia de Cristo? Tú eres un pecador. Vas a la cruz con todas tus debilidades, con tus pecados, con tus adicciones, con la grosería de vida que uno vive. Entonces Él me perdona y me dice, lo que pasa es que si te vas de mi lado, vuelves al charco del puerco. Hagamos algo, ahora que te bautizaste, esto solo ocurre cuando usted se bautiza, te voy a vestir de mi manto, de gracia, de justicia, y tendrás poder para obedecer. Pero ese poder se renueva cada vez que tú te ves conmigo todos los días. En la cruz, el amor y la justicia estaban también juntos. Ahora nosotros que hemos aceptado a Cristo, somos vistos de parte del cielo. Cuando nos arrepentimos, como Él vería a Cristo. Pero aparte de eso, no solamente que me limpia del pecado, ese manto de justicia es el que se obtiene cada mañana cuando vienes y te sientas ante el Señor. Y me voy revestido del manto de poder. Les voy a dar mi poder para vencer. Estamos en una discusión tan tonta que la última generación, que si vamos a dejar de pecar, que si no, está garantizado cuál es la pelea. Y si otro no lo cree como lo creo yo, entonces ya es un malvado y va para el infierno y me voy de aquí. Está garantizado el triunfo sobre el pecado. ¿En qué momento? Cuando uno como ser humano lo permita. Y deberíamos concentrarnos en una discusión. ¿Cómo hizo Cristo para no pecar?
Ese es el punto que deberíamos investigar en lugar de estar haciendo simposios por aquí y por allá de que si la última generación, que si no, que sí. Óyeme, ¿por qué no nos concentramos cómo hizo Cristo para tener tanto poder y que eso pase en nosotros? Este entendimiento es muy importante dentro del amor de Dios, porque el día que Dios destruya a los impíos, en el día del juicio final, todo el mundo se va a arrodillar hasta el diablo y va a decir: usted es justo, Señor, esto lo hizo justamente. ¿Por qué? Porque antes de traernos a este juicio, usted nos dio su amor, pero nos dio el poder de su justicia para librarnos de este juicio. Lo que pasa es que no quisimos ni tu poder ni tu justicia. Y tengo que ir a la destrucción o a la salvación porque es una gracia y una obra de Dios. No nos dejemos distraer en los temas fundamentales. Cuidado, ni perdamos tiempo viendo ciertos videos que no lo concentran aún en el problema fundamental. Conclusión del punto 2. El punto 1 es: Dios siempre es bueno y siempre es justo, y entendimos que es la justicia, que tiene que ver con no solamente hacer un juicio, sino llevarnos a la santidad, y esa parte no la hemos hecho entonces. Y el segundo es: siempre van juntas. Ahí está la cruz del Calvario para testiguar. Ahora, falta un punto, el 3. Justicia, amor y arrepentimiento. Resulta que varias veces la Biblia dice: y se arrepintió Dios de haber creado el hombre. Y se arrepintió Dios del mal que iba a hacerles. Recordemos que nuestras emociones no son como las de Dios. El arrepentimiento de que, ay, me arrepiento de haber hecho otras cosas, es porque yo lo hice mal y ahora lo quiero corregir. En Dios no es así. Hay que entender que es su arrepentimiento. Vamos al libro de Jonás. En el libro de Jonás, el capítulo número 3, Jonás se queja de la actitud de Dios, de cómo perdonó a los ninivitas. Jonás 4:2. Voy a leer desde el 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué está bravo Jonás? Debe echarle fuego a esos ninivitas. Mire, los perdonó. Dios se arrepiente del mal. No porque proceda mal, sino que Dios observa una cualidad cuando va a obrar en asuntos que son condicionales, y mira el arrepentimiento. Y aquí entra otra palabra entre el amor y la justicia que se llama arrepentimiento. Realmente el arrepentimiento es la conexión entre el amor y la justicia, porque con el arrepentimiento yo voy a Cristo y entonces Él me da su justicia, su santidad, me da poder para vencer el pecado y luego me defenderá en el juicio. Ahora, ¿por qué Dios se arrepintió de no destruir a los ninivitas? Por el arrepentimiento. Miren nada más en Jonás, el capítulo número 3, y voy a leer el versículo número 7. Miren la actitud del rey cuando Jonás dijo: si no se arrepienten, dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman nada, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen al Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Respuesta, versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, el arrepentimiento no cambia a Dios. ¿Me cambia a mí? Entonces Dios dice: logramos lo que queríamos lograr. Una persona arrepentida que vino a Cristo mantiene una comunión diaria con Él,
fue perdonado en virtud del sacrificio de Cristo, y en esa comunión diaria recibe justicia, o sea, poder para vencer, pues no necesita ser destruido. Ahí es donde encaja el arrepentimiento. Por eso nosotros necesitamos arrepentirnos e ir al Señor. Antes de hacer la aplicación, mire, concluyamos con algunas cosas. Justicia no solamente es hacer el juicio y arreglar el orden en este desorden que tenemos. Justicia también es hacernos como Dios, justos, santos, darnos poder para rehabilitarnos. Mezcla con el amor y verá que encontramos a un Dios que es amoroso y justo todo el tiempo. Y lo segundo, nunca Dios obrará en un juicio hasta que alguien tenga la certeza de que tuvo todas las oportunidades de arrepentirse. Eso pasó con los de Sodoma y Gomorra, eso pasó con los cananeos, eso ha pasado con tanta gente que Dios pidió que se les destruyera. Son juicios, son escenas pequeñas del gran juicio final. Jamás Dios hará su obra extraña, como dice el libro de Isaías, de destrucción, sin antes haber invitado a todos al arrepentimiento. Ahora yo creo que deberíamos hacernos algunas preguntas claras. Yo las tengo anotadas aquí porque me gusta cuando están redactadas. Vamos a la aplicación. Pregunta 1. ¿Cómo podemos reflejar la justicia de Dios cuando reaccionamos ante la injusticia y las malas acciones que existen en el mundo? Esto tiene que volverse práctico. Hay gente que comete injusticias con nosotros. Hemos cometido injusticias con otros. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Perdonar y amar. Eso no significa reentablar otra vez una amistad. No, perdonar y amar como Dios perdonó, porque al final yo necesito tener calma en mi corazón. Pero si yo he sido el que ha infringido el mal y decir, perdone, no lo quiero perdonar, listo, es problema suyo. Yo ya lo perdono. Si no me quiere perdonar, eso no cierra el ciclo del perdón. Dios, ya te perdoné, porque yo necesito curarme de la herida que te he hecho o de la herida que me han hecho. Debemos aprender a reaccionar. No es fácil hacerle bien al que nos trata como escoria y como basura. Ahora mira la segunda pregunta de aplicación. ¿Dios está dispuesto a ceder y a restaurar su relación con su pueblo? Desde esta perspectiva, ¿cómo podemos cultivar la justicia y el amor para restaurar las relaciones rotas? Hay relaciones que se nos han quebrado a nivel familiar, familiares que no se hablan. Yo digo que a veces no deberían dejar nada de herencia. No hay ninguna razón para pelear, pero dejan herencia y eso crea unas heridas. Lo mejor hubiera sido que no les hubieran dejado nada. Nos separamos por chismes. Hablamos mal de alguien para que le odien a alguien de la familia y se divide. Cuida. Hagamos un autoexamen. ¿Usted está ayudando a romper relaciones familiares? Lo que pasa es que uno no quiere darse cuenta, se lo niega. Habría mayor bendición y paz en las familias si nos portamos bien y nos amamos. Hay gente difícil de amar, pero hay que amar. No necesitamos entonces estar en contubernio y en una relación estrecha, no, porque a veces lo mejor es una relación algo distante, pero no odiarnos ni hablar mal que uno del otro. Qué bueno que este tema de la justicia con el amor nos va quedando un poco más claro. Los invitamos a que durante la semana usted vea los videos y pueda compartirlos con otras personas. Gracias, Señor, por permitirnos esta bendición de estudiar en el nombre de Jesús. Amén. No olvide solicitar la herramienta. Estamos enviando capítulos del libro El Juicio Investigador que nos ayuda a entender todos estos temas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.